Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Hermanos amados, sana doctrina. Lo que viene a continuación es el estudio del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses y damos el inicio a este libro maravilloso. Fue un estudio, la verdad, no muy largo en términos del estudio de la palabra, y lo que verán a continuación es el extracto del estudio de la palabra. Porque en sí el estudio duró 2 horas y lo pueden ver completo en mi fans page, en mi página de Facebook, como Crisart Mesa. En todas mis redes sociales, tal cual aparece mi logo. Lo que viene ahora es un extracto, el estudio de la palabra. Preguntas, dudas y consultas que surgieron posterior, antes o después incluso del estudio, lo pueden ver solo en mi Facebook personal. Perdón, en mi fans page. Eso, hermanos, espero que sea de bendición para su vida. Un abrazo. Comenzamos, salutación. Como es habitual, Pablo saluda. Fíjense la forma de saludar porque hay una carta por ahí que no se sabe muy bien a ciencia cierta quién es el autor y parte saludando muy parecido a cómo saluda Pablo. ¿Puede que haya sido Pablo? Sí. Como puede también que haya sido un colaborador que aprende constantemente de Pablo y la forma en cómo se deben dirigir las cartas, y puede que también sea un colaborador de él. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿En quién está fundada esta iglesia? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Permiso. Nótese que este Señor, en el judaísmo, el pueblo hebreo, le da esta categoría solo a Dios. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Dios. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. El ejemplo de los tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica, hermanos amados, es una iglesia digna de ejemplo. Y lo vamos a ir viendo a medida de que vayamos estudiando ambas cartas. Desde el versículo 2 al versículo 10, este título. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Agradecimiento, gratitud, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Oraciones privadas por el cuerpo de Cristo, Tesalónica. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe. Nuestra fe, hermanos, tiene que tener una obra. Porque la fe sin obra es muerta. ¿Qué implica ello? Yo creo en Jesucristo. Amén. Eso es fe. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo sé que creo en Cristo? Porque tengo fruto de eso. Esas son las obras. Por tanto, mi fe lleva fruto. Y ese fruto tiene que ver con cómo Jesucristo dice que debo vivir mi vida. Pareciera que es una obligación, pareciera que es algo tan rígido, tan legalista, pero hermanos, cuando depositamos nuestra fe y confianza en nuestro Salvador Jesucristo, ¿qué hay en nosotros? Vida espiritual, porque producto del pecado estábamos muertos espiritualmente, pudiendo estar vivos en esta carne, ojo, mirar, escuchar, todo normal, pero espiritualmente secos, muertos. Cuando creemos en nuestro Salvador Jesucristo, la obra redentora que hace, que al entregarse en esa cruz, siendo obediente y perfecto, el cumplimiento de toda la palabra, Torah, Tanaj, mandatos de Dios, ¿sí? Y creemos a su obra redentora, salvífica, y que nos da justificación y reconcilia con Dios, hermanos, eso es inherente, es absolutamente natural que en nosotros haya fruto. De eso está hablando Pablo, ¿sí? De la obra de vuestra fe. Esa obra son frutos. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Del trabajo de vuestro amor. Ahora, esa obra es fruto. Y ese fruto es el fruto de ser guiados por el Espíritu. Gálatas nos dice que hay un fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, templanza, mansedumbre, fe, benignidad, sí, el fruto del Espíritu, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo.
4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección. Sí, en estricto rigor, porque sabemos en quién han creído, sabemos hacia dónde apunta, sabemos cuál es vuestro norte, le dice Pablo, hacia dónde están apuntando, cuáles son sus convicciones. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Que no solo palabras, sino poder. ¿A través de qué? De Dios, del Espíritu Santo. Porque la palabra, hermano, la palabra, la Biblia, si bien es cierto, hombres escribieron, quien inspiró fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, cada palabra de exhortación, de disciplina, cada profecía, fue Dios enviando a estos hombres esta inspiración. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, ¿sí? Poder de Dios, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Certidumbre significa confianza, convicción absoluta. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Buenas noches, hermana Lili. Luego nos comenta cómo está su suegra. Me gustaría saber. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Hace poco leí un comentario en TikTok que decía: se predica mucho de Pablo cuando deberíamos estudiar más de Jesús. Hermanos, si Pablo nos dirige a Jesucristo. Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Si imito a Pablo, ¿a quién imito? A nuestro Salvador Jesucristo. Hermano, todo los naufragios de Pablo, lo que sufrió Pablo fue por causa de Jesucristo. Y no lo hizo porque vio a su líder, a su maestro, a su mentor en una oficina vistiendo ropa de lujo, ¿sí? O en una playa paradisiaca tomándose un jugo de piña colada. No, hermano, vio a nuestro maestro, a nuestro Salvador, a Jesucristo entregando su vida por amor a nosotros, sin tener que haberlo hecho, ¿sí? Sin tener... Era justo y perfecto. Entonces, lo que Pablo hace es el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Esa gran tribulación tiene que ver con los problemas que asolaban esta zona, Tesalónica, con gozo del Espíritu Santo. Esa gran tribulación, lo dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Eso tiene que ver con cuando Pablo fue a predicar a Tesalónica, primeramente a la sinagoga judía, a corregir el error doctrinal que tenían los hebreos o judíos, para luego llegar a los gentiles, hermanos, y alborotar toda la ciudad. Y hay quienes creyeron y hay quienes no creyeron. Y aquellos que no creyeron, simplemente lo que hicieron ellos fue alborotar. Ellos alborotaron la ciudad poniendo en contra a mucha gente de Pablo y de aquellos varones que le acompañaban, Silas, Timoteo, predicando el evangelio, predicando a Jesucristo. Entonces, cuando dice recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, fíjense que de acá alguien puede leerlo sin tener convicción, sin tener conocimiento, y de acá sacar una doctrina de la gran tribulación, hermano, y decir: esto concuerda y se conecta con Daniel, sin entender el contexto. Entonces se dan cuenta la importancia de entender el libro, el contexto, cuándo está dirigida, quién la escribe, por qué la escribe y en qué situación, en qué contexto, en qué momento. Es tremendamente importante esto, hermanos, porque de lo contrario, usted sin saber palabras, sin tener entendimiento tal vez de leer la Biblia y no comprender, alguien viene y le dice: no, lo que pasa es que acá está hablando de la gran tribulación que viene este periodo de 7 años, y no tiene nada que ver con eso. Hermanos, como en otras ocasiones cuando la Biblia habla de salvación, no necesariamente está hablando de la salvación de nuestras almas, sino como por ejemplo, no sé, hoy día llega mi hija y me dice: papá, ¿sabes qué? Mira, qué sé yo, alguien pasó con un vehículo súper rápido y me salvé. Y yo escribo: mi hija hoy día se salvó. Muchos podrán pensar: pero ¿cómo se salvar si la salvación, si ya era cristiana? No, hermano, no hablo de esa salvación. Sí, entonces, cuidado cuando estudiamos. Hacer una buena exégesis
Vale decir, entender el contexto a profundidad, lo que la palabra dice, de quién escribe el libro, de por qué lo escribe, de cuáles son las circunstancias, es tremendamente relevante. 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, Asia Menor, que han creído. Ejemplo, hermanos. 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y esto me trae a la memoria y doy gracias al Señor por ello. De aquellos 10 leprosos. ¿Recuerda la historia? Los leprosos que fueron sanados por nuestro Salvador Jesucristo. Y Él los encomienda. ¿Cuánto volvieron agradecidos? ¿Recuerdan esa palabra? Hermanos, si vivimos agradecidos, nuestra fe en Cristo tiene fruto, tiene obra de amor, de predicar, de enseñar, de discipular, de mostrar a quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios, quién es este Creador que nos ama y nos hace aceptos en Cristo Jesús, nos adopta y nos llama hijos por causa de nuestro Salvador Jesucristo, que primeramente nos llama al arrepentimiento. Arrepentimiento. Y tiene que haber en nosotros un arrepentimiento, hermano. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos. No solo uno dicen en TikTok. ¿Sí? ¿El resto qué, hermanos? ¿Y el resto qué? ¿Y el resto qué? No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Hermanos, se extiende hasta hoy día. El buen ejemplo de Tesalónica. Hasta hoy día. Lo estamos estudiando, lo estamos leyendo. El Señor se glorificó en Tesalónica. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice Pablo. Esto hasta el 10. Hermanos, ¿y ahí terminó el capítulo 1? ¿En serio? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál ira? El juicio de Dios. Entonces, ¿cómo somos libres de la ira venidera? Del juicio de Dios en el gran trono blanco, por medio de Jesucristo. Él es nuestra salvación. Ejemplo de los tesalonicenses. Capítulo 1, finalizado. Qué cortito, hermanos, pero no hay problema. Dudas, preguntas, consulta, les leo, hermanos amados. Somos libres de la ira venidera, hermanos amados. Eso es precioso. Solo en Jesucristo, nuestro Salvador. No hay otra situación que debamos hacer o que podamos hacer o que merezcamos, hermanos. Es por gracia. En Cristo Jesús somos salvos por gracia. Simplemente, no es por obras para que nadie se gloríe. Les recuerdo, en todas mis redes sociales, 21:30, 21:15, inicio de transmisiones. Todos los días. Bueno, a excepción del sábado simplemente. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, hermanos. Todos los días, estudios bíblicos. Nos vemos el día de mañana. Están cordialmente invitados. Un abrazo. Chao, chao.